en el tiempo que nos queda. ¿Qué ocurre con Celi? Celi fue llamado, a ver, para la gente que nos ve, lo que observábamos era la comparecencia de Celi a la comisión, ¿verdad? Así es. Después de esto va, asumo yo, al debate. Pero cuéntanos, ¿qué pasa con lo que ha dicho Celi? Celi, obviamente, pues, poco más si daban ganas de irle a tocar los pies y sobajarnos para que nos haga un milagro. Porque era un santito Celi en su exposición. Pero bueno, ese es su derecho, ¿no? Estaba ejerciendo su derecho a la defensa. Empiezo por lo último que tú mencionas. Más allá de que nos agrade o nos desagrade, creo que a la mayoría nos desagrada Pablo Celi. Sin duda alguna hay que garantizar el derecho a la defensa, garantizar el debido proceso, respetarlo, por supuesto, y permitir que él pueda exponer, como lo hizo, sus presuntos argumentos de descargo. Ahora, ya en la práctica, la Comisión de Fiscalización ya terminó el plazo, la etapa procesal referente a la presentación de pruebas de cargo y de descargo, las comparecencias, no solo del denunciado, en este caso que es Celi, sino también del denunciante, que era el asambleísta Juan Cristóbal Lloret, y las comparecencias de otras personas que tenían elementos, cuestiones importantes por mencionar, por decir, para poder tener mayores argumentos para los miembros de la Comisión de Fiscalización y que ellos puedan aprobar un informe que sugiere el juicio político, que sugiere el archivo, o podría pasar también un tercer escenario, que no existan los votos ni para lo uno ni para lo otro. En ese caso, el presidente de la comisión está obligado igual a remitir un informe, pero el pleno, en cualquiera de estas circunstancias, es el pleno de la Asamblea Nacional quien tiene que decidir la suerte de Pablo Celi, si archiva el juicio político o si lo enjuicia políticamente con la consecuente censura del mismo. Ahora, ¿qué dijo Pablo Celi ahí? Realmente el marco discursivo, su narrativa se enfocó en tratar de argumentar que él es un perseguido político, que poco más esto se trata de una treta, de una trama política en contra de él. Y claro, ahí lo primero que uno debería preguntarse, pero entonces es un perseguido político de Estados Unidos, pues, claro, de Biden y de todo su régimen, porque no hay que olvidarse que si es que él está procesado penalmente y si está privado de la libertad es porque en Estados Unidos se dieron una serie de investigaciones y es justamente a través de la cooperación internacional con los órganos de justicia, de investigación, de inteligencia norteamericanos, que aquí Fiscalía actúa, y no hay que olvidarse de un hecho que no me parece menor. 2 días después, recién de las elecciones de la segunda vuelta, aquí se actuó. 2 días después. ¿Por qué no se actuó antes? Una investigación que ya venía desde hace como 2 años atrás. Siempre lo comento. Ojalá algún día lo sepamos, pero 2 días después, recién de las elecciones de la segunda vuelta, aquí actuó Fiscalía. Entonces, que sea perseguido político, ¿qué? Perseguido político por Estados Unidos, por el régimen de Biden. El sobrino de Pablo Celi está purgando una condena por lavado de activos allá en Estados Unidos porque no logró justificar, creo que un monto que sobrepasaba los $200,000 en efectivo que le encontraron a él allá en Estados Unidos. Entonces me parece que no logró desmontar todas las acusaciones que se han presentado en contra de él. Agregaría yo que también salió a la luz, ahora ya de forma tal vez mucho más contundente en el juicio político, este desvanecimiento de una glosa por más de $112 millones, me parece, a favor de Claro, una telefónica multinacional. Se mencionó esto en el juicio político. Qué coincidencias, recién ahora los miembros del Consejo Nacional Electoral tuvieron el carácter, recién ahora, para decir que sí, que efectivamente Pablo Celi había interferido en el proceso electoral. Eso es recién ahora, ¿no? Que nunca tuvo competencia para sugerir o para pedir la eliminación de organizaciones políticas, dentro de ellos, por ejemplo, Compromiso Social, otras organizaciones políticas como Juntos Podemos, Justicia Social, en fin. Recién ahora se atrevieron a decir eso. Recién ahora los miembros del Consejo Nacional Electoral dijeron a viva voz que él interfirió en el proceso electoral cuando quiso hacer una auditoría al sistema informático. Increíble. Producto de esta pugna que se dio entre Lazo y Yacu Pérez por la diferencia corta, pequeña que hubo de 30,000 votos entre uno y otro, pero recién ahora. Mauro, yo digo, más vale tarde que nunca, sí, pero bueno, pero yo creo que sirven para este juicio vale político. Hacer una puntualización, amigo,
porque la gente tiene memoria muy, muy frágil y se olvidan muchas cosas. Esto no es con el afán de proteger ni apoyar a ningún grupo político, pero el señor Celi, desde épocas de elecciones, hizo y deshizo, y acá había un grupo de asambleístas, por ahí 3 o 4, que gritaban y decían, oiga, está mal, está mal, está mal, y todo el mundo se cayó para proteger a Celi y dejar que Celi haga lo que tenía que hacer, el camino trazado, digámoslo como tiene que ser, Mauro, para impedir que un grupo político participe y pueda ganar las elecciones. Ya Lasso hoy es el presidente. Verdad, mentira, que tiene el 74% de aceptación, me reservo mis dudas, pero es el presidente. Pero qué triste, y esto que entienda la gente, todas estas maniobras se hicieron para proteger un candidato que hoy ya es presidente. Ahora sí, sigamos. No, y acá existieron una serie de colegas míos, no muchos, pero sí varios, y lo digo así abiertamente, que manipulaban el derecho, manipulaban la Constitución, torcían el contenido de la ley orgánica electoral, Código de la Democracia, y salían a defender esas arbitrariedades de Celi, salían a justificar, actuaron como corifeos y como agoreros de Celi, porque salían a decir que sí, que Celi tenía competencia para eliminar organizaciones políticas, que sí tenía competencia para auditar el sistema informático. O sea, realmente, y ahora no les escucho, pues, ni les leo en Twitter que digan nada, porque ahora sí el CNE, claro, como Celi ya está prácticamente caído, porque hay que decirlo también, como ya está caído políticamente hablando y está procesado penalmente también por delincuencia organizada, entonces claro, ahora sí el CNE sale y dice, bueno, sí, en verdad el señor sí interfirió en el proceso electoral, sí se atribuyó competencias que no tenía, ilegalmente, inconstitucionalmente quiso eliminar organizaciones políticas como Compromiso Social, por ejemplo. O sea, créeme que a mí sí me ha llenado de indignación eso, porque yo creo que hay que ser coherentes. Y creo que más cuando estás al frente de un órgano público, de un órgano colegiado, tienes que decir las cosas en su debido momento. Y fíjate tú que todo lo que hizo Celi realmente abonó también para que poco falte, para que se proscriba a una fuerza política representativa, importante del país, independientemente de que unos estén a favor, otros estén en contra. Pero mira, él quiso proscribir a un sector del electorado del país, no era solo esa fuerza política, quiso proscribir a un sector importante del electorado de este país. Y mira ahora lo que está pasando Pablo Celi, ¿no? El controlador controlado, el perseguidor perseguido, supuestamente, como él dice, el alguacil alguacilado, me sabe decir mi padre, el alguacil alguacilado. Y mira, una serie de cuestiones más que pueden derivar en otro tipo de investigaciones, ¿no? De carácter penal, porque él este rato está procesado penalmente por este caso de Las Torres, por delincuencia organizada, por el desvanecimiento de una glosa millonaria en favor de, o un caso relacionado con Petroecuador. Pero del juicio político que se puede llegar a consumar con la censura en el Pleno, podría derivar en otras investigaciones de carácter penal. Eso señala igual el artículo 131 de la Constitución. Los legisladores podrían poner en conocimiento de Fiscalía este mismo caso, el desvanecimiento, aunque ya me parece que le están investigando también de forma paralela por este caso de Claro. De hecho, Diana Salazar, en su comparecencia, dijo que aparte del proceso penal por delincuencia organizada, creo que existe, ella dijo, corrígeme si me equivoco, más de una docena de investigaciones previas por otros tipos penales, por otros delitos. Y agrego algo más, el propio hermano de Pablo Celi ya acaba de acogerse al procedimiento abreviado, que es una herramienta del Código Orgánico Integral Penal, donde el hermano de Pablo Celi, en la práctica, para acogerse a esta herramienta que establece el COIP, lo que implica es que acepte su culpa, acepte su responsabilidad. Es decir, el hermano de Celi está diciendo, sí, yo cometí estos ilícitos, cometí estos delitos, estas infracciones penales, y a cambio la Fiscalía lo que va a hacer es rebajarle la pena, rebajarle la condena, pero eso significa que había todo un entramado, toda una estructura criminal desde la Contraloría y lamentablemente operada por el excontralor.
Claro, ya no tuvo más salida que aceptar eso para un poco rebajarse la condena. Mauro, una consultilla. Si Celi ha hecho cosas que no deberían darse, y si esto no tiene validez dentro de los procesos que hizo, ¿tú crees que cabría la idea de que el grupo político afectado, y hablemoslo claro, el correísmo, que se vio afectado por la interferencia en Fuerza Compromiso Social, luego en Centro Democrático, que le mermó, hay que decir la verdad, le mermó mucho. Este salto del grupo de partido en partido y de cambio de números tiene que haberle mermado también. ¿Tú crees que ellos tengan algún argumento para decir o reclamar algo o verse perjudicados por la acción de este señor ahora? ¿O ya no? Ya se consumó todo. Bueno, en la práctica, más allá de los tropiezos, de las trabas, de los muros que se fueron levantando en contra de Compromiso Social, de Centro Democrático y de otras organizaciones también hay que decirlo. Claro, Podemos. La propia organización Juntos Podemos de Paul Carrasco también fue eliminada por pedido, quisieron que sea eliminada por pedido del señor Celi, o sea, una barbaridad a todas luces. Más allá de eso, pudieron participar, pero pienso yo, igual, algunos de ellos, si es que se sintieron afectados en el ejercicio de sus derechos políticos, podrían acudir ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Ok. Lo que sí te digo, y estoy convencido que lo van a hacer, varios de los personajes públicos que han sido procesados penalmente y que han sido sentenciados como consecuencia de los indicios de responsabilidad penal como consecuencia de los exámenes especiales que ha firmado Celi, seguramente estarán pensando ellos en acudir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y decirle a la Corte que ellos fueron procesados penalmente como resultado de exámenes que no tenían que haber sido firmados por quien se abrogó, por quien se tomó la Contraloría sin tener la disposición, sin tener, digamos, la legalidad, la legitimidad necesaria para asumir el cargo de Contralor. Porque lo que dijo Poli también, y mira, en honor a la verdad también hay que decirlo, los problemas de Contraloría no empiezan ni terminan con Celi. Claro, esto empezaron igual con Carlos Poli, lamentablemente hay que decirlo, es así. Pero lo que dijo Carlos Poli del otro día, en su comparecencia, él dijo que Pablo Celi ya no era Contralor, lo que siempre se había venido cuestionando, toda la vida, que él le había notificado y que él prácticamente se tomó la Contraloría por asalto. Más allá de que, como conversamos alguna vez igual contigo aquí en este mismo espacio, la Corte Constitucional le blindó a Pablo Celi y a todas las autoridades que fueron designadas por el Consejo Transitorio con una acción de interpretación constitucional que fue pedida por el doctor Julio César Trujillo. Pero lo que dijo Carlos Poli es gravísimo. Dijo que Pablo Celi ya no era contralor subrogante, que ya le había notificado y que él no podía seguir ejerciendo ese cargo. Entonces yo me imagino que muchas de las personas que han sido procesadas penalmente y algunas de ellas sentenciadas como consecuencia de esos exámenes especiales, de esos indicios de responsabilidad penal que firmó Pablo Celi, disque como contralor subrogante, querrán acudir ante el Sistema Interamericano y le querrán decir a la Corte, vea, a mí me sentenciaron disque por haber cometido tal delito penal como consecuencia de un indicio de responsabilidad penal que salió de Contraloría. Pero da la casualidad que quien firmó ese examen especial, en fin, o esa auditoría, no era Contralor. No podía ocupar el cargo porque el señor se tomó por esto y por esto. Y eso sí me imagino que lo van a hacer. Amigo Mauro, para cerrar el programa, ¿qué va a pasar con Celi ahora? Yo, la verdad que creo que lo van a censurar definitivamente. Ya, ¿y qué viene luego? Bueno, en la asamblea, en el pleno se necesitan, antes de adelantarme al pleno, en la comisión de fiscalización, desde que terminaron las comparecencias, es decir, el último día de comparecencias fue cuando asistió Pablo Celi, cuando intervino Juan Cristóbal Lloret. A partir de eso, hay un plazo de 5 días, eso dice la ley de la función legislativa, para que elaboren un informe, sugiriendo el juicio político o sugiriendo el archivo del mismo. O podría suceder lo otro que te decía, que no exista votos ni para lo uno ni para lo otro, que yo no creo que suceda eso. Pero si sucede cualquiera de esos 3 escenarios, igual hay que entregar un informe. ¿Qué podría pasar? Que los asambleístas digan,
no, es un tema muy complejo, muy denso, necesitamos una prórroga para hacer ese informe. La ley también les permite pedir una prórroga de 5 días adicionales. Si es que esto sucede, en total estamos hablando de 10 días desde que terminaron las comparecencias para que ellos presenten el informe. O capaz se toman únicamente los 5 días, ¿sí? Sin pedir prórroga. Envían el informe a la presidenta de la Asamblea. La presidenta de la Asamblea pone en conocimiento del secretario general y el secretario general traslada ese informe con la recomendación al denunciado y a los 137 asambleístas también. Difunde ese informe. Como todos pensamos que la recomendación de la Comisión de Fiscalización va a ser que se censure a Pablo Celi, evidentemente ahí sí la presidenta, una vez que ya se distribuyó el informe a los asambleístas y también a Pablo Celi, tiene que señalarse día y hora para la sesión, hacer la convocatoria, poner en el orden del día el juicio político y Celi tendrá que comparecer nuevamente al pleno de la Asamblea. Ahí se le da 3 horas, me parece que señala la ley, para exponer sus argumentos. Tendrá 2 horas el interpelante, en este caso Juan Cristóbal Lloret. Después tiene derecho a una réplica de 1 hora adicional Pablo Celi y 1 hora igual adicional para la réplica Juan Cristóbal Lloret. Y luego se abre el debate. Se va Pablo Celi del pleno, no se queda ahí. Se abre el debate para que intervengan cualquiera de los 137 asambleístas, cada uno por 10 minutos sin derecho a réplica. Y una vez que se termine el debate, alguien de los legisladores, hombre, mujer, del pleno, alza la mano y mociona. Mociono la censura del señor por tales y tales razones. Okay. Se somete a votación. ¿Cuántos votos se requieren? 70 votos en el pleno de la Asamblea. Ojalá existan los votos. Yo creo que van a existir los votos. Sí, creo. Sería inaudito que en la Asamblea no existan los votos. Y uno de los efectos políticos es que evidentemente, pues, el pleno de la Asamblea moralmente, éticamente, sé que a mucha gente no le va a gustar esto porque no quieren a los asambleístas, sí, pero digamos, ellos al estar revestidos de la voluntad popular, de haber sido designados en las urnas, ellos le juzgan políticamente y es, digamos, una sanción de tipo ético, moral, decirle usted ha sido censurado. Así es. Y un efecto jurídico, que él no pueda regresar al sector público en un tiempo de 2 años como mínimo, sin perjuicio de que siga adelante el proceso penal por el cual él está siendo investigado y que tendrá que llegarse a la audiencia de juicio que está pendiente, donde se presentarán una serie de pruebas que Fiscalía ha ido recabando a través de sus indicios y elementos de convicción.